¿Cuáles días? Anda dormida, de seguro. Ay, sí. ¿Cómo está, maestra? ¿Bien? Pues aquí, con miedo, que ¿Por qué? ya no sé ¿Por, con ustedes qué me espera. por qué miedo, maestra? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo va la película de terror? ¿Todo tranquilo? Todo Pues bien, como maestra. toda Pues ya película nos de terror. adaptamos al ambiente Ya, de terror. no, hombre, con eso van a conseguir un trabajo muy rápido. ¿Usted cree, maestra? Sí, no, hombre, adaptarse a estos tipos de ambientes, no, hombre. Mis respetos. Cualquier cosa pueden lograr, ¿eh? Somos grandes, maestra. Sí. ¿Dónde? No, yo no. Ya concéntrese, ya no estamos en inglés. A ver, chicos. Ese va a ser el nuevo problema, pero todavía falta, maestra. Aguántese de unas 3 semanas más. Unas 2, 3 semanas más, maestra, y ahí va a traer la nueva noticia. Yo pensé que ya le íbamos a dar fin a esta película, pero es como las de... No va a tener fin Ahí hasta viene que la se acabe secuela, la maestra. segunda, Ahí era viene la secuela. Sí, Esta parte, mis. esta película es como la de Halloween, no tiene fin, qué Y bárbaro. bien dicen que las segundas partes son mejores que la primera. Las segundas partes nunca son buenas. Fueron buenas. Pero la No. segunda temporada. Ya. Ok, oigan, ya revisé sus exámenes. No. Puro 10. Ay, qué pena con ustedes. Ya tengo aquí sus calificaciones, pero no se las voy a entregar porque no alcancé a pasar las Excel. Las tengo aquí en mi cuadernito. Pues enséñanos el cuadernito. ¿Cuántas personas Díganles pasaron? de una vez para Todos descansar pasaron, bien el ¿no? fin de semana. Todos se juntaron, ¿verdad? A contestar el examen. No. No. No, hombre, No. ya pero lo puedo contestar yo. Todos aprendimos. Yo digo que hicieron grupitos o algo, porque ay, si es lo mismo. Por eso que nos enseñó mis. Recording in progress. Miren, no hubo, bueno, para que se sientan bien del fin de semana, solamente uno me salió bajísimo, hablando de un 6. O sea, que casi todo el mundo salió chido. Sí, nomás Sí. no voy a balconear a nadie, hoy no traigo ganas de Que diga mi balconear. nombre de una vez. dígame. No quiero decir. Diga. No. Me voy a sentir mejor un fin de semana. Solo es Sí, haber sí, pasado su examen para guardarlo por toda la vida. Bueno, más o menos para que se den una idea, ¿cuánto será el promedio? Pues ahí anda arriba del 8, no andamos tan mal. Promedio Lo bueno, general. gracias a Dios, bendito. Ay, lo que nunca hicieron en presencial, digo, no, algo sucedió aquí, algo está pasando aquí. Margarita, con usted ni lo creía, dije, no, Margarita, ¿qué? Aquí, ¿quién sabe dónde se fusiló? Nah, no es cierto, no me mienta. Sí, Yo soy la del 8. Su mecha. Y eso que siempre se está durmiendo en clase. Andaba filosa ayer, mis. O sí, con el cuadernote a un lado, ¿cómo no? Oigan. No, hombre. Claro que no, mis, esas preguntas eran lo que le habíamos puesto atención en clase. De Todo hecho, era lo que casi habíamos todas- hablado. De hecho, Las casi todas las preguntas eran de participaciones lo que que hemos hacemos, hablado. maestra. ¿Será eso? Ay, voy a traer. Ay, Leslie, ni usted se cree eso, pero bueno. Eso es verdad. ¿Será? Es verdad, mis. Ay, no, es que luego no les creo mucho, pero bueno. El detalle Créanos, es que maestra. les digo, tengo las calificaciones, pero no, pues están en el cuaderno, están todas así por ningún lado. Me fui de uno por uno y les puse sus cuartitos, sus medios, sus 3/4, ¿saben cómo soy, verdad? Pero bueno, no salieron tan mal, nomás ahí tengo uno que lo voy a agarrar al rato y le voy a dar una buena zarandeada. Mis, cuando dice uno, ¿es hombre o mujer? Y usted luego quiere que yo ponga No hay que encasillar, no hay que encasillar géneros. une. Ya está con el lenguaje inclusive, maestra. Sí, ya voy a Maestre. hacer eso también. Fue une. Ya, Karen. Ok, mis. Ay, Gracias. es todo lo que hacen que uno diga y luego me grabo, que es lo peor, me grabo yo sola. Ok, pero les digo, no fue tan mal el resultado, pero sí les pido mucho, muchachos, que se fijen lo que contestan. Yo entiendo, no sé cuántos de ustedes
contestó el examen en celular. Eso sí, no tengo idea. ¿Cuántos fueron en celular? Perdón. Judith, ¿quién más? Yo. Lisette, ¿quién más? Yo también. No, pues sí se notó, Campa, ¿eh? Con usted, qué bárbaro. Maestra, venía en un camión. Me pone, ¿qué? Yo, ¿qué? Pues me pone puros que... Ay, no, fíjense lo que escriben, para leerlo, no, por eso les dije, más me da miedo a mí revisarles que a ustedes el examen. Tartamudo, no, yo hice el examen con mi vecina y luego le digo, ande, ¿qué pongo aquí? Y le dije, bueno, pues a ver, ¿qué le invento? Bien, estaban riendo de mí. Déjeme le bajo un punto. Descarado. No lo puedo bajar. Un punto por honestidad, maestra. Ande, qué bárbara, Maestra. Judith. Yo no hice trampa, yo no llevaba cuaderno, no llevaba nada. Perfecto, pues entonces su calificación Yo se le es... inventé pues esa parte. Pues sí, ¿no? Si es que me inventó. Yo tampoco, no llevaba nada. Ay, no, La pues, pura bendición. el detalle es lo nomás. que traigan acá, muchachos, no lo que lleven en el cuaderno. No siempre Sí van le a tiene querer- a unas que otras, Miss. Sí, una que otra sí. A ver, ¿usted quién es, Fabián? No, sí le fue bien, Fabián. Bueno, más o menos. Yo que quisiera que todos sacaran 10, pero bueno. Ya juega con eso. Un 6 con usted, bueno. Lo que pasaba. Oiga, Miss, también otra. Prácticamente la mayoría pasó. Prácticamente, a ver, espérate. Pasó el 96.6%. No. Pero no les va a dar calificaciones hasta la otra semana porque las tengo Ay, que no, pasar es que en- no, Sí, ya Miss. dije. No, Dígame, Aprovecho, maestra. Miss. No, porque... Miss, ¿cómo que el trabajo? ¿Cómo que qué? No, mejor ahorita lo hablo en privado con usted. Quiero hablar algo en privado con usted, Miss, pero ya algo Ahora, con- ¿qué hicieron? Ay, Dios santo. Yo nada, no es nada, Miss. Solamente es entre usted y yo, nada más. Y Huguito, porque también Huguito ya pidió cita. Ok. Yo también, Miss. Tengo unas dudillas. ahí. Ok, al final nos quedamos Pues ya todo. Pero les voy a cortar De un todo. poquito antes porque tengo una reunión con los de tercero también. Entonces les digo, Bien. realmente sus contestaciones estuvieron bien. Nada más que, muchachos, no se eviten la fatiga. Es que quiero Empiezan- evitar la fatiga. No, siempre andan como Jaimito ustedes evitándose la fatiga y no. Te veo que empiezan así con muy buen argumento y luego ya se me van desinflando al final de la pregunta. Entonces, todo lo que piensen, pónganlo ahí, plásmenlo en su Es que respuesta. uno ve el reloj, maestra, que sigue avanzando. Y era el minuto 90. Sí, maestra. Miss. Sí, maestra, eso está pesado. ¿Saben dónde fallaron mucho? En las de ¿Dónde? opción múltiple. ¿A poco? Esos fueron los ¿Cómo? cocos de muchos. fueron las que se me hicieron supuestamente más sencillas. Pues fue donde más fallaron, porque lo otro, les digo, como eran preguntas abiertas, consideré todas las mentiras que pusieron. Dije, nada, pues está creíble, ¿verdad? Sí lo considero. Las Pero mentiras. tuvieron unas donde, en plan, bueno, este muchacho me está vacilando con lo que está poniendo aquí. Traté de traducirle, porque sí les digo, yo por eso pensé, dije, a lo mejor muchos contestan con el celular, porque yo sé que se complica mucho en el celular y repiten la misma palabra, pero hubieron cosas ahí que, bueno, lo voy a considerar, algo de bueno. Entonces les digo, en cuanto al examen, Nada más, sáquenme de una duda. Había una pregunta de opción múltiple que decía, no sé si la recuerden, que algo que le daba la textura y composición Ah, sí. o algo así. ¿Cuál era? el agua. El Sí, agua, ¿verdad? ¿verdad? El Es agua. que Textura era el agua. por un momento dudé en enzimas, pero sí le puse. Miss, esa yo me fui por la finta de por la humedad, pero pues Sí, le yo puse también. agua. No, Es agua. No, Lo que o sea, es sí, agua. le puse agua, pero tenía la duda que también podrían hacer las enzimas, no sé por qué. Nada más lo había repetido como 5 veces. Nada más, acuérdense. Hasta le puso banderita, Lisa. Acuérdense que el agua es, aparte de que le da la textura al alimento, también es la que provoca o evita que haya una proliferación de microorganismos. Porque acuérdense que les dije,
Los microorganismos se desarrollan en condiciones de cierta humedad, pH, temperatura, nutrientes. Sí, por eso les puse agua. Sí, hay algunos que me pusieron encima, no crea que nomás usted lo pensó. Sí hubieron varios que me pusieron encima, pero bueno, vamos a continuar, jóvenes. Encimas. Yo creo que nos habíamos quedado en lo de los análisis. También en la que decía que lo de cocción, que eran los últimos que no se perdían, eran los minerales. Sí. Minerales. Ah, muy bien. Pues lo dijo en una clase. Es que usted, yo recuerdo que usted que había dicho vitaminas y minerales, pero en los incisos venía vitaminas. ¿O no dijo vitaminas y minerales? Siempre van de la mano vitaminas y minerales, pero las vitaminas son las que se pierden con mayor facilidad durante la cocción o cuando se expone el alimento al aire o a la luz. Pero los minerales es muy difícil que pierdan su estructura aun cuando el alimento se somete a procesos culinarios. Bien, entonces también la tenemos bien. Okay. Algunos me pusieron carbohidratos, no voy a decir quiénes, pero sí pusieron carbohidratos. Ay, Dios santo. Ok, fíjense. Dígame. Antes de que empiece, me dijo Grecia que no se iba a poder conectar por cuestiones personales. ¿Se conectan viernes, mía? No, y no sé, a mí nomás me dijo que le avisara. Bueno, usted dígale que yo así dije. Que nomás le gusta el viernes para faltar. Ok, gracias, Michelle. Entonces, fíjense bien, ya habíamos hablado del análisis toxicológico, microbiológico. ¿Dijimos otro que pertenecía a la bromatología? No, maestra, nada más mencionamos esos dos. Nada más dijimos esos dos, toxicológico y microbiológico. Entonces, otro de los análisis que incluye el estudio de la bromatología es el análisis químico, ¿sí? En este, que es generalmente lo que se hace en los laboratorios, ya lo habíamos comentado, algunos laboratorios que se dedican a la detección o a la cuantificación de diferentes tipos de nutrientes en específico, cantidad de agua, nada más que en el laboratorio es más el porcentaje de humedad lo que se mide. La cantidad de lípidos o los diferentes tipos de lípidos que pueda contener un alimento, proteínas también, puede ser el contenido de nitrógeno, cenizas, que es la parte más pequeña que se encuentra en un alimento, vitaminas y carbohidratos, ¿sí? Ese tipo de análisis en cuanto a la bromatología es lo que incluye el análisis químico. No me estará faltando otro aquí. A ver, calcúlenle. Yo creo que aquí también podemos, bueno, aunque vienen vitaminas, también podemos aquí hablar un poco de la detección de algunos compuestos antioxidantes mediante este tipo de análisis. Claro que son técnicas y equipos muy diferentes para todo este tipo de nutrientes, pero básicamente es lo que engloba aquí el análisis químico, ¿sí? Airam, no se está durmiendo. Así es, maestra. Ok. ¿Puedo cambiarle? Sí, maestra. Sí. Ok, muy bien. Fíjense bien, en el análisis organoléptico es otro análisis también muy importante, sobre todo cuando se hace un desarrollo de un nuevo producto. Entonces, generalmente se buscan las características sensoriales que pueda llegar a tener un alimento nuevo. Hay en algunas industrias o en algunas empresas que se dedican a la elaboración de diferentes tipos de alimentos, hay lo que son los llamados catadores, ¿sí? Que generalmente son instruidos, son educados en su paladar para conocer las características de un alimento. Eso se da mucho en la industria del alcohol, ¿sí? Para ver cuál es el sabor que tiene, el aroma, ¿sí? La textura también en algunas bebidas, y básicamente esto es el análisis organoléptico. Hay muchos libros donde se llevan a cabo este tipo de pruebas. Generalmente se hace un análisis estadístico del nivel de agrado que pueda llegar a tener algún alimento. Les digo, pero es muy importante la industria en alimentos, sobre todo en el área de desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Oigan, por cierto, me mandaron no sé si ustedes también estén haciendo una
diseñando en su materia de gestión de proyectos algún producto alimenticio o de otro tipo? Sí, bueno, de otro, Sí, vamos un proyecto. Ok, ¿y están haciendo encuestas? Es que Aún no. me mandaron una encuesta, les voy a pasar el link al rato, igual a lo mejor ya se las hicieron llegar. Sergio. ¿Del triptófano, maestra? No sé de qué es. No, me dijo era de una bebida funcional, creo. ¿Quién es Sergio, maestra? Su ex compañero. ¡Ande, campa! ¡Ande! ¡Qué grosero! Entonces, se las voy a compartir para que le ayuden a contestarla. Cuando acabemos se las mando, ¿sí? Déjenme encuentro lo que sigue porque ya me perdí aquí. Espérenme. Nos habíamos quedado en parte también de los procesos de conservación, ¿verdad? Dijimos que era el proceso de conservación y vimos también para qué se lleva a cabo la conservación. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, maestro. Sí, Miss. Andan muy dormidos hoy, ¿qué les pasa? Y no me salgan con que es viernes, porque... Es que es viernes, maestra. Díganme si esta parte la vimos, por favor, porque... No, maestra. Ok, entonces fíjense bien. Habíamos dicho que los procesos de conservación básicamente, como su nombre lo dice, es para alargar la vida de anaquel del alimento, tratando de evitar pues que se descomponga en muy poco tiempo o que cambien las propiedades nutritivas y sensoriales. Esa es básicamente la finalidad. Sin embargo, no siempre se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque como ustedes mismos me contestaron en algunos de ustedes en la pregunta de la finalidad de los procesos de conservación, a veces se añaden sustancias o aditivos que sí alargan la vida de anaquel del alimento, pero pueden ser hasta cierto punto luego ya en un futuro dañinos. Entonces, les digo, por eso es muy importante englobar los métodos de conservación y en este caso se pueden hacer mediante frío, calor, algunos métodos químicos y algunos otros métodos que los vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, básicamente estos son los principales procesos de conservación y vamos a ir viendo de uno a uno cuáles serían las principales ventajas, ¿ok? Ventajas y cuál es la función de cada uno. Entonces, en el caso de la refrigeración, pues ya hemos platicado que generalmente lo que hace este proceso de conservación es mantener el alimento por debajo de una temperatura que provoque que haya una multiplicación de microorganismos, ¿sí? La refrigeración es muy importante y se utiliza en gran parte de los alimentos porque tiende a reducir o a limitar que haya diferentes tipos de reacciones químicas en los alimentos y que por ende vaya a haber un cambio en el alimento. Sí, cuando hablamos de cambio, pues hablamos de un cambio sensorial. Sí, entonces básicamente eso es lo que la importancia de la refrigeración. Les digo, pero ¿de qué va a depender que la refrigeración que nosotros le estemos dando al alimento sea la adecuada para conservarlo? ¿A qué se puede deber? Pues puede entrar, bueno, para conservar bien el alimento, pues como usted nos había dicho, ¿no? Con dónde va situado en el refrigerador cada alimento para que se pueda conservar de la mejor manera. Así es, entonces muy importante el acomodo de los alimentos en el refrigerador, pero también que es muy importante considerar en la refrigeración. Ya dijeron uno, el acomodo del alimento en el lugar que le corresponde. ¿Qué otra cosa debemos de controlar en la refrigeración? ¿La temperatura? La temperatura también. ¿Podría ser la capacidad de oxigenación de cada alimento? ¿Cómo sería eso, Anu? Pues, o sea, como mencioné la otra vez de los plátanos, que pues no se meten en el refri porque, pues, es que me hago bolas, pero pues su capacidad de madurez, o sea, que están en constante respiración. Ok, para entonces, que no. Así es, entonces ahí muy importante el acomodo del alimento, la temperatura, pero también lo que dice Alonso es muy importante, saber qué tipo de alimentos son los que requieren una refrigeración.
Ya hemos hablado que en su mayoría los perecederos son los que requieren refrigeración, pero hay algunos de estos, como el caso del plátano ahorita que comenta Alonso, o el aguacate, que no necesitan refrigeración, que así como los compramos, los ponemos en una canasta o en la mesa, no sé, que no sea refrigeración. Entonces, por ejemplo, dígame. Por ejemplo, maestra, yo he visto personas que meten inclusive así los trastes o las cucharas al refrigerador. ¿Eso no afecta al alimento? Ah, caray. No, yo no había, pero como... ¿Que lo meten? Pero o sea, por ejemplo, comida, yo no. Sí, o sea, por ejemplo, yo he visto, mire, por ejemplo, tengo una tía y cuando fui a su casa lo noté, yo así como que eso es normal o no está bien. Está hablando de su mamá, ¿no es cierto? No es cierto, no, mi mamá no mete eso no, mi mamá eso no hace. No, su mamá nomás compra el atún caducado. Ajá, compra el atún caducado, pero no mete trastes al refrigerador. Pero a ver, eso que está diciendo es muy importante, pero ¿qué observó usted de raro? Por ejemplo, de que así en un que los recipientes puso la sopa, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, mi mamá de lo que hacía era de que, pues, quitar la sopa del recipiente. Y mi tía no hizo eso, o sea, esperó a que se enfriara la sopa y agarró así el recipiente con la sopa y la cuchara adentro, así le valió, y la metió al refrigerador. Entonces, mi mamá, eso sí, no le gusta meter así los trastes al refrigerador. Pero aquí mi pregunta es si con lo del material de la cuchara o inclusive del sartén, si no hace una reacción o algo que perjudique al alimento. Claro que sí. Pero ¿cómo lo meterías al refrigerador si se te queda ahí? Pues en trastes diferentes, o sea, va a hacerlos a topper, ¿no? Ah, ok, toppers, ok. Sí, o sea, lo que dice Liz es que si ya cocinó la sopa, se enfría así como la cocinó en el sartén que la cocinó, la metió al refrigerador. ¿Sí? Ajá. Ok. Claro que si hay reacción, muchachos, si hay reacción en cuanto al material que pueda contener en este caso el sartén, y nunca es recomendable utilizar, a ver, de los materiales, el aluminio, ese no debe de durar mucho tiempo el alimento en el aluminio. ¿Qué otro? Generalmente es el acero inoxidable donde se supone que uno tiene que cocinar, pero cuando quedan residuos de comida, lo indicado es utilizar ¿cómo se llama? Los trastecitos, los toppers, pero generalmente uno de los materiales que más se deberían de utilizar, aunque no todo el mundo los tiene, es el vidrio. Generalmente se utiliza el de plástico. La pregunta aquí es, ¿cada cuándo desechan el plástico? Huguito, ¿algo quería comentar? Maestra, en el caso de los trastes, bueno, si le puede decir así, de barro, cuando cocinan en barro, así también, si eso sí se puede meter al refrigerador, porque me ha tocado ver que en negocios así de gorditas, señoras, a lo mejor se les quedó el asado o algo del día anterior, algo así, y lo tienen en un refrigerador y lo sacan y lo lo ponen así al fuego. Entonces, ¿es correcto dejarlo así al ser un material natural el barro o no? A lo mejor con el barro no habría tanto problema. El detalle también es que luego le dejan la cuchara adentro. Ahí es donde está el problema. Digo, pero generalmente, por eso se recomienda mejor que sea vidrio, les digo, y plástico, pero que el plástico no tengamos con esos trastecitos de años, porque a veces andan utilizando el que era la lonchera del kinder y todavía lo tienen y ahí guardan los residuos de comida. Entonces, esas cosas no, generalmente se recomienda que el cambio de trastes de plástico sea cada 3 meses. ¿Cuántos lo hacen? Es bien difícil. Hasta que se nos pierde uno. Pues sí. O hasta que mandamos taco. Dígame, Dina. Se supone que se tiene que meter al refri fría, ¿no? Porque se echa a perder la comida. Sí. Y a ver, con lo que hemos visto, Aira, usted saque sus conclusiones.
Si destapamos el sartén, ¿qué va a suceder? ¿Y si lo tapamos? ¿Por qué? Si lo destapamos, ¿cómo va a ser esa contaminación? Ok. O los microorganismos que andan ahí en el aire o lo que brinca la comida, ok. Y si la tapa, ¿por qué también va a ser contaminación? Ok, esa es una parte. ¿Y otra? La temperatura continúa siendo la misma. O sea, está caliente y hay proliferación de microorganismos, se siguen reproduciendo. Sigue, la temperatura se mantiene hasta cierto tiempo. Pero fíjense bien, ¿qué sucede cuando tapamos ese alimento? ¿Se han fijado qué se genera en la tapa? Es un mito, se queda como humedad, ¿no, maestra? Luego se pone como agua. Así es, comienza a condensarse. Entonces, al final de cuentas, esa agua también va a caer al alimento. Y ahí podemos tener también una contaminación. Dígame, Huguito. ¿Qué es lo que, ahorita que dice eso, maestra, es lo que sucede cuando nos dicen que no pongamos las cajas Petri en el refrigerador así con la tapa para arriba, ¿verdad? Porque se condensa y todo el agua adentro. Y que lo ideal es que ustedes, por ejemplo, en el caso de las cajas, vacían y no cierran completamente. Se deja en la tapa medio abierta. ¿Para qué? Para que todo ese calor que va a llegar a la superficie de la tapa se condensa y no caiga directamente en el medio de cultivo. Es lo mismo que sucede en la cocina. ¿Por qué? Porque sabemos que por esa humedad va a haber proliferación de microorganismos, por eso no es conveniente. Lo conveniente es enfriar y ahora sí, bueno, más bien disminuir la temperatura y ahora sí voy a enfriar. Airam, concéntrese. O sea que si yo meto las paletas de dulce al refri, también se contaminan. ¿Las paletas de dulce? Tu papelito. ¿Cuáles paletas de dulce? La paleta de dulce. O sea, ya vi que viene su paleta y las hace así. Las de la rosa, maestra. Frías saben bien ricas. Ay, no, están. Pruébela y se va a enamorar de la paleta fría. Yo las únicas paletas son las de nieve fría, pero no. Paletas de dulce. No, las de dulce frías sí están muy buenas. Qué rara con esas cosas. Tiene problemas usted con la cuestión culinaria. Pero mi pregunta es si aunque esté la paleta en el refri, pues tiene la envoltura, no se contamina, ¿verdad? ¿O sí? El refri tiene muchos microorganismos, hay que limpiarlo constantemente. Sí, pues sí lo limpiamos. ¿Cada cuándo? Pues cada 3 días. Cada tercer día. ¿Cuántas cosas no metemos ahí que están sucias? Hasta ustedes que llegan con el calor y ay, bien rico que se siente allá. No, muchachos. A ver, Liz, fíjese bien. Ya hablamos, usted misma habló de qué habló usted? A ver, nomás por juzgarme. A ver, dijimos que lo importante aquí para que realmente sea una buena refrigeración es la temperatura, el acomodo, el tipo de alimentos y algo que dijo Campa ahorita. El refrigerador tiene muchos microorganismos. ¿Por qué? ¿Nomás porque les gusta el frío y se meten ahí? No, pues porque por todo lo que se mete al refri. Exactamente, y porque entre cada que abrimos y cerramos, acuérdense que los microorganismos son omnipresentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que generalmente ocurre en un refrigerador? Que se abre y se cierra. No. Es una incubadora, pero nada más ralentiza el desarrollo de los microorganismos. Estoy muy confundida. Hasta ya meter la jarra del agua, ya hasta tengo miedo a tomarme el agua de ahí. Porque tampoco les estoy dando la clase para que se me pongan todos. No, pero por ejemplo está la jarra así y trae una tapa. Entonces, esa tapa yo siempre procuro que esté cerrada, ¿verdad? Para que no esté en el hoyito de que salga el agua. Sí. Pero no, ahí en mi casa les vale. O sea, agarran la jarra, la meten así y aunque esté abierta, la ponen. Entonces, ahí tengo que no llega alguien y luego se empina así la jarra y así la vuelven. No, ahorita no. ¿No? Ahorita no. Ahorita no, por el COVID. Ahorita no, porque como no está usted ahí. El litro de leche. El litro, ande cochino. No. Pero, por ejemplo, mi pregunta es esa. O sea, si con la jarra del agua o inclusive hasta la paleta. Eso de la paleta no está inventando, Lice. ¿De qué? ¿Cómo que la paleta ahí en el refrigerador? No la meta al refrigerador, cómasela. Es Liz, maestra, ¿usted cree que inventa algo?
Pero compre una paleta y métala al refri, sabe muy rica. Claro que no, eso. Dígale que sí. Dígale que sí. Y ahorita la hago, ahorita que llegue. Ándale, sí. Ok, entonces, a ver, pero no me contestaron lo que les pregunté. Acomodo, refrigeración, temperatura, limpieza, ¿y qué más? Debemos controlar. O sea, es que en la limpieza al final vamos a englobar muchas cosas, pero ¿por qué se da esa contaminación en los alimentos dentro de un refrigerador? ¿Qué tipo de contaminación es? Contaminación cruzada, maestra. Así es. Entonces, por eso es muy importante conocer qué alimentos y dónde es que se tienen que acomodar, cuál es la temperatura que debe alcanzar cierto alimento para poder ser consumido sin ningún problema. Les digo, entonces, ahí son las principales características que nosotros siempre tenemos que prevenir en la refrigeración. Digo, porque eso de andar metiendo, fíjense bien, yo creo que a todas las amas de casa les sucede. Parten una cebolla, parten un tomate y ¿cómo lo almacenan? En el refri. Al lado del huevo. Al refri. En la parte del huevo. A un lado del huevo y a veces así como lo partieron. Ni siquiera lo ponen en un topecito, en una... No, así vamos. No, es que va dependiendo. Si la cebolla nomás utilizamos la mitad al lado del huevo. Si le hicimos así en rodajas, ya va a ser un topercito. Bueno. Ahí para las sí cocino. Mal, pero cocino. Muy bien, entonces fíjense bien. Otro de los métodos muy importantes es la deshidratación, ¿sí? La deshidratación puede llegar a reducir hasta un 13% del contenido de humedad de un alimento, ¿sí? Generalmente donde se lleva a cabo este tipo de procesos en las frutas y generalmente se hace con una exposición a una corriente de aire caliente. Aquí depende del tipo de deshidratador o de secador que se va a utilizar para saber cuánto es ese flujo de aire que debe de tener. Yo les había comentado anteriormente que este tipo de métodos de conservación se hacen desde hace mucho tiempo y este no es la excepción, ¿sí? ¿Cómo se deshidrataba antes el alimento? No sé si alguien lo llegó a ver. Pero primero se le ponía el azúcar, ¿o no? No sé. Cuando habla, fíjense bien, usted habla ahorita de algunos productos como las frutas, pero si nosotros quisiéramos desecar o deshidratar la carne, ¿a poco le podemos poner azúcar? No, que le ponen sal. Así es, entonces les digo, por eso estos métodos de conservación son muy antiguos. En el caso de la refrigeración, ¿cómo se llevaba a cabo antes de que existieran los refrigeradores? Pues no había, ¿o sí? O como... Sobre bloques de hielo, ¿no? Sobre bloques de hielo se ponían las cosas, la carne y... Ok, pues esta es una opción, pero vamos a suponer que no existían en las hieleras. Los enterraban bajo hielo nada más. ¿Qué más? A ver, ¿quién da más? Estoy pensando en que no existían, o sea, cuando hablo de hieleras me refiero a las empresas que se dedican al hielo, no las hieleras esas, las que ponen las cervezas. ¿Cómo se mantenía? Porque yo no estoy hablando de congelar, estoy hablando de refrigerar. ¿Y dónde sacaban el agua fría? Ay, no, lo que me encanta es que ustedes tienen para todo, ¿eh? Imaginen otra cosa. Ay, no, si les pregunto cómo medían antes el tiempo, yo creo que ni eso saben, ¿verdad? Chupándose el dedo. Chupándose el dedo. Ay, ¿cómo es? Con la posición del sol, ¿no, maestra? Con la posición del sol. Imaginen cómo es que antes se enfriaban en una casa, cuando no había refrigeradores. ¿Cómo se podría enfriar? No, pues quién sabe, ¿eh? Kelly.
Ay, ya se anda imaginando. A ver, ¿qué se está imaginando? Es que es No ocurrente. sé. A ver, niños, piénsenle poquito. ¿Cómo enfriaban una casa antes? Esa es la pregunta. No se colgaban los alimentos del techo, ¿verdad, maestra? ¿Cómo? No se colgaban los alimentos del techo, porque la temperatura en el techo se mantenía fría y abajo era caliente, ¿no? O no había aire caliente. Pero ¿qué característica tenía ese lugar? De adobe, ¿no? Es que dependía mucho del material, sí, es cierto, dependía mucho del material para mantener fresco. De hecho, dentro de las casas habían cuartos que no se utilizaban para habitar, o sea, me refiero que no eran recámaras, eran cuartos, lo que conocemos ahora como un cuarto frío, pero claro, ya con las temperaturas ahora controladas, pero antes eran cuartos fríos en los cuales solamente era mantener el alimento ahí, sin temperatura. Tenía mucho que ver el material en el cual era construido este tipo de cuartos para que se mantuvieran siempre muy, muy fríos. Sí, entonces era una de las formas. Claro que todas esas que me dijeron también se utilizaban, que el hielo, que mantener así el alimento también, o enterrarlo también era otra de las formas, pero cuando no había refrigeradores, se utilizaban este tipo de cuartos fríos. Ustedes los han visto en los supermercados, cuando van, por ejemplo, al área de pescados, si se fijan en la parte de atrás, o de carnes, hay un cuarto que es generalmente donde tienen el resto de la canal. Ahí es donde se le consideran los cuartos fríos, les digo, pero ahora sí ya es con temperaturas muy frías y controladas. Sí, en el área también donde están las frutas y verduras también hay un cuarto frío, que es a donde va llegando todo el alimento, y de ahí ya se va repartiendo a los refrigeradores que están dentro de la tienda, lo que nosotros tenemos acceso. ¿Ok? Muy bien, fíjense bien. Yo creo que esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? De cómo teníamos que seleccionar el método de conservación, ¿o no? ¿No lo vimos? No, maestra. Ok, entonces fíjense bien. ¿Cuáles son las características que nosotros debemos de considerar para elegir el método de conservación? Pues que ese método de conservación tenga una máxima capacidad, ¿sí?, de conservar el alimento, de que la vida de anaquel, de que la vida de anaquel del alimento sea elevada, ¿sí? Por lo tanto, la vida útil, que lo podemos englobar ahí como vida de anaquel o como vida útil. También otra de las características para que nosotros seleccionemos un método de conservación es que no haya tantos cambios en las características, tanto nutritivas como sensoriales del alimento. Eso es muy importante, por eso les comentaba yo anteriormente. Una empresa, cuando selecciona un método de conservación, ¿qué es lo que debe de buscar en ese método de conservación? Aparte de todo esto que acabamos de decir, vida de anaquel elevada, que tenga una máxima capacidad de conservación y que se logren los cambios mínimos, tanto organolépticos como nutritivos. Pero ¿qué más se requiere para nosotros decir que sí es un método adecuado? Aunque no exista el método de conservación perfecto, eso sí nos queda claro. ¿Qué otra característica creen ustedes que una empresa tiene que considerar para elegir ese método de conservación? Airam, deja de estar platicando. El impacto económico, maestro. El impacto económico, eso es muy importante. Acuérdense que entre más costoso es el método de conservación, pues va a ser más difícil que nosotros tengamos acceso a ese tipo de alimentos. Por eso, si se fijan, siempre lo que es liofilizado siempre va a tener un costo mucho mayor, ¿sí? Que a lo mejor un deshidratado o un embotellado, esos van a ser a lo mejor mucho más económicos. ¿Por qué? Porque ya la demanda es tan amplia que ya se ha tenido que hacer este tipo de, por ejemplo, en cuestión de empaque se tienen que ir detallando más, pero se han hecho a mayor producción, por eso a lo mejor ya son más económicos. Entonces, lo que se busca es que el costo del método de conservación no sea tan elevado, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto no genere que se encarezca que sea mucho más caro el producto final. ¿Okay? Entonces, básicamente,
Esas son las características que se deben de considerar. Sin embargo, como les he dicho, no hay un método de conservación que sea perfecto. ¿Por qué? Porque aún así puede llegar a tener el empaque o el método de conservación utilizado puede llegar a tener alguna reacción con el alimento y por ende ya no va a tener las mismas características sensoriales al paladar, ¿sí? Y en automático, pues si esto sucede, ¿qué va a pasar con la vida de anaquel? Pues va a ser mucho menor a la que se tenía programada, les digo, pero en el caso de los alimentos que son perecederos, pues siempre va a ser una vida de anaquel siempre un poquito más corta. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se pueden someter estos alimentos a tratamientos mucho más agresivos porque sí se pierde una gran cantidad de la calidad nutritiva. ¿Ok? ¿Sí? Sí, maestro. Ya le puedo Maestra. Mande. No, que sí. Ah. Ay, Alberto. Muy bien, entonces fíjense bien, ya hablamos de la refrigeración, la deshidratación y ahora hablemos de la congelación. Aquí generalmente pues son temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. Generalmente pues el agua ya sabemos, se va a convertir en hielo y los alimentos que más se someten a este tipo de tratamientos son las carnes, pescados y en algunos casos las frutas. ¿Ok? Y no dice aquí que las paletas de dulce, no dice. A ver, bueno, ahí se la voy a cambiar. Ah, ya. Por ejemplo, en el congelador, Sí. ahí mi mamá tiene carne. ¿Usted por qué siempre quiere andar balconeando a su mamá? No, es que no, si yo tengo que saber. Ahí en el congelador mi mamá tiene carne, en la de arriba. En la de abajo, mi mamá hace las mangonadas para nosotras, para mi hermana y para mí. Pero ahí le va. La mangonada, obviamente, pues no tiene tapita. Es el puro vasito y el palito. Y ahí no termina la cosa. Es de que tiene eso y luego aparte del lado tiene las paletas de hielo, pero son de las paletas que tienen la bolsita que nomás la sacamos así. ¿Sabe cómo? No de que se abre así. La de así. Ahí sí está mal eso, ¿verdad que sí? Así es. ¿Y ahí cómo puedo evitarlo? ¿Tapo las mangonadas? Pues sí. Ponlas arriba. Nada más cámbialas de posición, ¿no, maestra? Deja de comer esas cosas y evites el problema. La carne ponla abajo y luego se chorrea y te mancha las mangonadas. Por gravedad. No, pero no me ha salido la mangonada chorreada. Pero que no cae microorganismos. Oye, tiene un estómago más curtido que el... Ya sé, es que con esos inventos que hace Lidia, se come las mangonadas con un chorrito de mioglobina, ¿usted? ¡Qué bárbara! Acuérdese que la carne es cruda. No, mis tampoco me exhiba de esa manera. Deme el consejo de Kylie. Oigan, yo se exhibo, pues si usted se exhibe solo, nomás anda balconeando a sus carne. Es que tengo dudas. Es mejor preguntarle a quedarme con la duda y seguir así. Eso sí. Ajá. Yo les recomiendo que la carne la ponga abajo. ¿Sí? Y arribita pone sus mangonadas bien tapaditas y deje de estar lidiando cosas. Pues, ¿qué es eso? Muy bien. ¿Sí? Ay, no, pobre de su mamá. Siempre la anda aquí exhibiendo. Ok. Fíjense bien, la ultracongelación, pues aquí generalmente se utiliza mucho para los productos escaldados. ¿Han oído hablar de eso? Aparte de Campa. ¿Y si sabrá Campa? ¿Qué? ¿Por qué no escuché? Los productos escaldados. ¿No? No, mis, ¿cuáles son esos? Los escaldados son los que tienen un proceso rápido de cocción. Ajá. Y luego se someten a congelación. ¿Han probado las, ¿cómo se llama? Las verduras congeladas. Sí, maestra. Ah, pues esas son sometidas a un proceso de escaldado. Eso que nos dijo Campa, se somete a un tratamiento térmico, ¿sí? Por poco tiempo y luego inmediatamente se pasan a una temperatura de congelación. Esto es precisamente para que se mantengan
Ya ven, no sé si se han fijado, es muy diferente que ustedes, por ejemplo, una verdura fresca la sometan a cocción que cuando compran una verdura congelada porque hasta vienen como más brillositas. Eso se los da ese proceso de escaldado o que le llaman también proceso de blanqueamiento. Sí, es precisamente para que no cambie la estructura del alimento, se mantenga hasta cierto punto el sabor y los nutrientes. Se supone que eso es la finalidad de la ultracongelación. Nada más que aquí la diferencia, pues que sí son temperaturas de menos 40 grados centígrados. ¿Ok? Muy bien. Fíjense bien. Este es el proceso de escaldado, ¿sí? Que es un paso previo antes de congelar a los vegetales. Se sumergen, les digo, en agua hirviendo. Aquí una de las ventajas que tiene este tipo de proceso es que se van a inactivar muchas de las enzimas que sí puedan llegar a tener alguna reacción química. Y una de las ventajas que tiene es que como son poquitos segundos los que se somete el alimento aquí, es que no hay pérdida de tanto nutriente. Y hasta les puse el ejemplo del brócoli, porque el brócoli es algo que luego las mamás cocen y recocen. Y no, solamente se indican 45 segundos en agua hirviendo, no más. Y no se debe de meter el brócoli antes de que hierva. Tiene que ser agua hirviendo y entonces ahí sí se añade el brócoli y se somete a este proceso de escaldado. ¿Ok? Pero queda muy duro, Miss. Pues es que se debe de consumir el brócoli así como el espagueti al dente. No tiene por qué ser blandito, pues si no es papilla. A mí me gusta, está bien aguado. No, maestra, pero luego las mezclas estas que vienen como ensalada californiana, algo así, saben diferente. Pues sí, al final de cuentas, pues sí tiene que haber un cambio fuerte en lo sensorial, no siempre se mantiene intacto. Les digo, no es lo mismo el cocinar verdura fresca que consumir alimento ya congelado, y quién sabe cuánto tiempo tendrán esos congelados ahí en el refrigerador. Entonces, pues sí cambia, pero no es mucho, Huguito. Es poquito. Bueno, es que a mí en lo personal... Sí. A mí en lo personal... A mí en lo personal no me gusta la de estas mezclas californianas que vienen con zanahoria. Siento que es la que más cambia el sabor cuando se rehidrata o se somete de nuevo a cocción, ¿no, maestra? Pero yo creo que también es por el tipo de escaldado que le hacen, porque no estoy completamente segura, pero Campa me va a ayudar. ¿Qué se le adiciona a ese proceso de escaldado en algunos casos, Campa? Pues que, mire, tuve una maestra que me dio nutrición que cambia completamente la hortaliza, la raíz, de ser producto, de ser un tubérculo, pasa completamente a ser un cereal. Y eso no sé si, usted corríjame, no estoy tan seguro, o no sé si recuerdo muy bien, pero cambia por las propiedades en que como que se aglomera más los carbohidratos y por eso cambia el sabor. Si se fijan, cuando la comemos cruda, tiene otro sabor, y cuando está ya cocida, es dulce. Entonces, según yo y según lo que recuerdo, es que cambia de ser una hortaliza, de ser un vegetal, a un cereal. Ay, pues ahí sí tengo mis reservas en que cambie. Imagínese que cambie de ser una hortaliza. Quiero pensar que es por la cantidad de carbohidratos que se concentran, pero eso no significa que sea un cereal pero sí puedo creer que haya un cambio por la aglomeración, por esa cantidad de carbohidratos que se concentran en mande. Ay, no estoy viendo. No. ¿Eso qué era? A ver si me explican quién es esa mona y qué hizo, porque lo he visto tantas veces que digo, ¿quién será? ¿Quién es? ¿Le cuento el chisme? A ver, Dulce. Resulta que había un nutriólogo que es licenciado en nutrición con especialidad en deporte,
que hacía reseñas y mandaba a analizar los productos a un laboratorio para que les hicieran análisis bromatológicos. Entonces, la señora Bárbara de Regil, que creo que es una actriz, sacó una proteína en polvo. Entonces la gente le dijo al nutriólogo, analiza esa proteína. La analizó y se dio cuenta que realmente era a base de chícharo. Y él, nada más de ver la etiqueta, se dio cuenta que la información nutrimental estaba mal, porque supuestamente la proteína de chícharo de por sí es muy salada o tiene un alto contenido en sodio. Y ahí decía que tenía bajo contenido, entonces se le hizo raro, mandó a hacerle un análisis bromatológico y salió que estaba toda mal. O sea, nada de la información nutrimental estaba bien puesta y estaba con muy malos índices. Y supuestamente pues tenía regulación por la Profeco y todo eso. Entonces pues él expuso y luego al final se hizo un escándalo y ella lo amenazó y entonces le andan borrando las redes y lo amenazó y todo eso. Ok, entonces, pues yo no sé cuál sea la proteína, pero ya les he dicho que esas cosas que andan tomando como suplementos cuando hacen deporte, para mí es una vil mentira. Y yo siempre les he dicho, tengan mucho cuidado porque a veces lo hacen, ay, que porque el músculo y cosas de esas, y lo único que están haciendo es que se están dañando los pobres riñones. Acuérdense que todo tiene que ser con una dieta balanceada. El problema de ese tipo ¿cómo les podría llamar? Porque no puedo decir nutrientes, suplementos, porque yo creo que ni a eso llegan. Por el hecho de, ¿qué es lo que realmente está vendiendo? Yo no conozco la mona esa, no sé ni quién será, pero ¿qué es lo que realmente está vendiendo? Si lo ven fríamente. Es una actriz, hágale. ¿Qué producto milagro? Es que es una proteína supuestamente que no tenía gluten, sin azúcares, sin conservantes, o sea, 100% natural, por así decir. Y vegana. O sea, es la mentada Rosario Tijera. Según los análisis que le hicieron a la proteína, eso tenía, pero ella lo vendía como pura proteína. Así es. Y como esos hay muchos tipos de suplementos que han llegado. Es más, un día les voy a poner aquí un artículo. Ay, no, me voy a escuchar bien mal con lo que voy a decir, pero es la realidad. Hay algunos artículos que he encontrado sobre los daños a nivel hepático y algunos otros sobre riñón de cuando el consumo de productos Herbalife. Hasta lo dije despacito porque no quiero andar balconeando a nadie, no es lo mío. Pero ya hay estudios científicos del daño que ocasiona el consumo de este tipo de productos. Entonces les digo, para un deportista, pues es tener un alimento balanceado como para cualquiera de nosotros que no sea deportista. Tiene que ser consumo de todo, de proteína, pero de origen biológico, que el cuerpo pueda metabolizar y adquirir todos los nutrientes que nos va a dar. Les digo, el problema es que luego hacen unas combinaciones tan extrañas los deportistas que lo único que están haciendo es estarse dañando su hígado y estarse dañando su riñón. A lo mejor ustedes ahorita pues están jovencitos y no lo logran ver, pero llega un momento después de los 30 que comienza el cuerpo a cobrarnos factura de todo. Entonces, yo no conocí ese tema. Yo comencé a ver eso de que la señora esta, que yo les digo, no sé ni quién es, pero comencé a ver cosas como esas. Yo dije, pues, ¿qué argüente traen? Algo escuché de que había amenazado a alguien, pero no sabía la situación. Digo, ahí el problema es que lo que está vendiendo es la imagen. Su imagen es lo que está vendiendo, les digo, y el problema aquí es que hay estudios sobre el producto, o sea, me refiero a positivos, porque volvemos a lo mismo que platicamos en la clase anterior. Así como escuchamos de que esto es malo y malo, hay que buscar también cuál es la parte buena. Digo, a lo mejor el nutriólogo encontró todo lo malo, pero hay estudios
sobre este tipo de suplemento que diga que hay factores positivos para la persona que lo consume. Imagínense, como dijo Irán, una persona con diabetes consumiendo grandes cantidades de azúcar o una persona hipertensa con grandes cantidades de sodio, o sea, es muy peligroso todo eso. Digo, por eso siempre es conveniente que sepan qué es lo que están tomando y sobre todo lo que les comentaba ahorita, o sea, de cómo nos afecta. Al final de cuentas, todo tiene un impacto a nivel riñones y también hígado, y eso es muy peligroso. Entonces, por lo que acaban de decir, Ayrán, mi respuesta es: coman saludablemente y no se anden creyendo de lo que luego les venden, porque a veces son puras mentirotas. ¿Sí? Miss, dígame. ¿Y qué opina de las personas que toman vitaminas sin tener ningún déficit? Pues muy mal, porque ya les he dicho también que eso puede llegar a tener una intoxicación por vitaminas, una hipervitaminosis. Fíjense bien, es muy común que si les duele algo, se inyectan una bedoyecta. Si que sienten que andan medio bajos de pila, se inyectan una bedoyecta. O toman vitaminas sin necesitarlas. Aquí lo ideal es saber qué vitaminas necesitan. Eso es bien importante. Y eso lo estoy viendo en mi libro que les voy a dejar ahí en los tacos. Es muy importante que sepan qué nutrientes les hacen falta, porque a veces nada más los consumen sin tener ¿cómo se llama? Un análisis previo. Entonces, no, también, eso también es muy peligroso, andarse hipervitaminando. Es muy peligroso para el cuerpo. ¿Y qué análisis necesitamos hacernos, Miss, para saber qué vitaminas necesitamos? Pues hay análisis de sangre que les pueden ayudar a saber qué tipo de vitaminas les están haciendo falta. Vitaminas, más que todo se da en el caso de las vitaminas, porque si falta una vitamina, posiblemente necesiten también ingerir algún mineral para que se sintetice. Entonces les digo, si hay algunos estudios de sangre que pueden llegar a hacer para saber qué vitaminas están faltando, alguna resonancia, ¿qué más? Pues es que generalmente se hacen a nivel, a veces orina y a nivel sangre, generalmente son esos, Leslie. Y yo conozco unos de aquí del rancho que juegan béisbol, y a veces cuando ya han pitchado, que son pitchers y que han jugado varias veces, y dicen que para andar bien y que para tener tiro, que se inyectan las doloneurobion. Entonces yo me quedé así como de ¿por qué hacen eso? Pues sí, para eliminar el dolor, pero les digo, a costillas de quién, del hígado o del riñón. Entonces eso les digo es muy peligroso. Ahorita que mencionó Benjamín lo de las vitaminas, pero aquí también hay algo bien importante que muchos jóvenes recurren a eso, y espero que no sean ustedes también los que van en la lista de las bebidas energetizantes, que son peligrosísimas también, porque eso es algo muy común escucharlo en jóvenes como ustedes que recurren al consumo, que para andar muy despiertos y cosas como esas, y lo único que están haciendo es estar alterando su pobre corazón. Sí, y se siente bien feo. Yo una vez me tomé una porque teníamos mucho trabajo y el corazón lo traía súper acelerado y me sentía bien mal. Sí, eso es el consumo de este tipo de bebidas son muy, muy riesgosas. Les digo, tengan mucho cuidado, porque a veces yo entiendo que la pila anda muy baja y que se sienten desanimados y sí dicen, ay, que me eleva. Pues yo no sé dónde los eleva, pero lo que sí eleva son las pulsaciones y el ritmo cardíaco, y eso es muy peligroso. Con San Pedro, exactamente. Entonces, ahí les digo, tengan mucho cuidado con ese tipo de bebidas. Ya estaba viendo. ¿Ya qué? Ya andaba viendo a Diosito, una vez me tomé una, no, me puse bien mal. Pues es que eso es muy peligroso. Súper haciendo eso. Acuérdense no, que en la vida alteran vías metabólicas que no tienen por qué alterarse. Entonces, les digo, tengan siempre mucho cuidado. La cuestión de la alimentación es algo que se tiene que poner mucho cuidado, porque sí, les digo, luego caemos en las, ¿cómo se llama? En las modas que hay, y lo único que estamos haciendo es estar entorpeciendo nuestra salud. Entonces tengan mucho cuidado con el consumo. Yo he conocido personas que no comen,
pero solamente fuman y se toman esas bebidas. Entonces digo, no, le doy de aquí a los 50 y se me hace mucho, porque, o sea, están alterando su ritmo cardíaco a una velocidad que no debe de ser. Les digo, a lo mejor ahorita ustedes están jóvenes, hay algunos que no sienten, pero ya a los 30 los vuelvo a contactar y me platican cómo se sienten de los malos hábitos que han tenido. Pero bueno, vamos a continuar porque Airam nomás me anda sacando plática para que yo no le siga. La pasteurización, no. ¿Quién fue el creador de la pasteurización? José Luis Pasteur. Porque hay algunos que le batallaron con eso, qué bárbaros. Aparte, les hice preguntas que venían en el artículo que les pasé y me inventaron cada cosa que digo, ay, Dios de mi vida. Pero bueno, la pasteurización, ya hemos hablado que es una aplicación de calor durante determinado tiempo. Ya habíamos dicho también que hay diferentes tipos de clasificaciones de la pasteurización. La pasteurización lenta, que generalmente se da a una temperatura de ¿cuánto? 60 grados nomás centígrados. 60 grados por aproximadamente 30 minutos, ¿ok? Esa es la pasteurización que se le conoce como pasteurización lenta, ¿ok? Les digo, pero las características principales es la inactivación de algunos gérmenes capaces de generar enfermedades y también algo muy importante, que no se pierden cantidades importantes, ahí otra vez estoy repitiendo, cantidades significativas de nutrientes, ¿sí? Pero depende mucho de qué, de que no se lleven a cabo estas pérdidas mediante la pasteurización. ¿De qué va a depender? Estoy hablando ahorita de una pasteurización lenta. No, ¿de qué depende? Que no haya pérdida de nutrientes. ¿De la temperatura, no, maestra? Que se emplee. Sí, pero fíjense bien, yo les dije que si estoy hablando de una pasteurización lenta por tanto tiempo, ¿de qué va a depender que no tenga yo grandes pérdidas? Porque yo les he dicho que, por ejemplo, los lácteos, en el caso de la leche como tal, se pierde una gran cantidad de vitaminas durante este proceso. Entonces, ¿de qué va a depender? Depender que no haya pérdidas de nutrientes. Más bien de la proporción del calor suministrado, Miss. ¿De eso? ¿De qué más? ¿De qué más depende, jóvenes? ¿Solamente se pasteuriza leche? Ya los jugos. ¿Cómo? Jugos también se pasteurizan. Jugos, entonces vuelvo a preguntar, ¿de qué va a depender? ¿A qué, maestra? Esas preguntas que ya vamos. Va a depender que no haya pérdida de nutrientes? Pues del alimento, jóvenes. Ah, sí, lo había dicho Hugo, maestra, del alimento. No, pues yo no lo escuché. Huguito, es que hable más fuerte, Huguito. Entonces, fíjense bien, va a depender del tipo de pasteurización que yo emplee. En el caso de la lenta ya dijimos 30 minutos, 60 y tantos grados centígrados, ¿ok? Pero hay otro tipo de pasteurización que es a alta temperatura, que es prácticamente durante 15 minutos y es en un rango de temperatura de arriba de 75 grados centígrados. Ese es otro tipo de pasteurización. Hay otra que es un tiempo corto, que es de... La UHC, ¿no? HTST. Ah, sí. Hay otra que es de 72 grados durante 15 segundos. Sí, de hecho se dice que este tipo de método es el más utilizado a nivel mundial, ¿ok? Una pasteurización durante tiempo medio, pero hay otra que es la UHT, que es la que también conocemos mucho, pero que es muy malísima, aunque duran los alimentos mucho tiempo allá afuera del refrigerador, que es la de 120 a 130 grados centígrados durante 2 segundos, ¿ok? Ese es otro tipo de pasteurización, esa es la temperatura ultra alta, ¿sí? Ok, entonces les digo, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del alimento. A lo mejor si yo lo que voy a pasteurizar es un jugo, a lo mejor no va a tener las mismas pérdidas que la leche, pensando en el jugo, en la cantidad de glucosa que tiene, la cantidad de carbohidratos. Pero en el caso de la leche,
ahí va a haber el problema se va a enfocar mucho porque la leche es un alimento que se oxida fácilmente por la cantidad de grasa que tiene. Entonces, depende mucho de eso y también de que ciertas vitaminas sí se van a perder por el exceso de temperatura. Digo, en el jugo a lo mejor también, pero a lo mejor el sabor no se va a ver tan desfavorecido porque la cantidad de azúcar que va a tener el jugo pues no se va a perder, eso sigue siendo hasta cierto punto estable. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí, me... Ok, muy bien. Se me hace que ya los voy a dejar, jovenazos. Porque ya se me están durmiendo. Y quiero que reaccionen. Ok, entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Lo de la clase. Y nos vemos el siguiente martes, ¿verdad? Sí, el martes. Vamos a una preguntita rápida. Dígame. Recuérdame por qué no puedo reutilizar mi botella de agua múltiples veces. Por la cantidad de sustancias tóxicas que puede llegar a generar ¿cómo se llama? ¿El plástico? El plástico. Ajá. Con el mismo calor. Aunque se lave con agua y con jabón todos los días. No. El jabón es un método que podemos decir que sea confiable de que vamos a eliminar totalmente microorganismos. No, maestra, porque incluso los mínimo un 90%. Eliminan el 99.99999. Eso es comercial, no inventen. ¿Qué necesitamos siempre? Un sanitizante. Un desinfectante. Entonces, no, Benjamín, mejor tira la botella y consígase otra. No, hombre, maestra, sí, y ve esta botella aquí. La tengo como, no sé desde cuándo. Qué bárbaro, por eso ¿Cuál es la máxima veces que se puede usar una botella, reutilizar? ¿Pero de cuál botella? ¿Así como la que mostró Alberto? A verla, Alberto. Pues es de las... Sí. ¿De las 100? Pues una vez. Yo porque las uso como 4 o 5 veces. Fíjense, si les estoy diciendo, ¿cuántas veces no se pasean esas botellas por toda la ciudad? Que les da el calor o los golpes y todo eso. ¿Cuánto? Imagínense, una vez se la toman y a la basura. Su termo de vidrio. Y de hecho, maestra, un termo de meter la jarra como la lista. Que a los 3 meses maestra, cambiar, mande. No sé si ha escuchado por ahí que México en sí somos el país número 1 en consumo de agua embotellada. Y eso es lo que de las cosas que generan más contaminación, que siempre andamos comprando botellas de agua. Porque somos un país consumista, sin dinero, pero consumista. Pues, entonces no hagan eso, muchachos. Viva el capitalismo. No, esos también son muy malos, los que son de aluminio. Sí, cómprense un termo de plástico, pero nada más úsenlo 3 meses y adiós. O sea, que el termo de aluminio no es bueno. No. Y tan caros que están. Y si limpiamos... Exactamente, eso es lo que yo no entiendo. O sea, y si limpiamos el termo con, no sé, sales cuaternarias, por ejemplo. Ay, pero las sales cuaternarias generalmente no sirven de nada. Las sales cuaternarias generalmente se utilizan para cuando nosotros vamos a desinfectar nuestros zapatos. Ahí les encargo. Las sales cuaternarias, pero no tanto. Acuérdense que hasta los sanitizantes tienen cierta, ¿cómo se llama? Hay que tener cierta precaución porque no todos son adecuados para los alimentos, ni para los trastes, ni cosas como esas. Generalmente, para ese tipo de industrias, por llamarle así, en el caso de la alimentación, se utiliza más el yodo. Pero las sales cuaternarias de amonio en una industria de alimentos sí se utiliza para que desinfecten sus botas cuando van a entrar a la planta. Ahí sí. Entonces, quieren seguir con su botellita de agua, que sea una de plástico, pero que utilicen 3 meses y luego ahora sí. La hacen maceta y luego se compran otra y así se andan por la vida, pero no anden reciclando tanto tiempo ese tipo de botellas, porque si no al rato, acuérdense que tenemos en la región arsénico, tenemos plomo, entonces hay que cuidar mucho eso. Y usted no ande metiendo las paletas al refrigerador, que nomás anda contaminando el planeta también. ¿Ok? ¿Quién se va a quedar conmigo?
Todos para escuchar el chisme, no se crean, ya. Sí, hay que escuchar el chisme. Pórtense bien, cuídense mucho. Además, Igualmente, maestra, nos vemos el martes si Dios quiere. La queremos mucho, Dios la bendiga. También, cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Bye. Me dice, o sea que ya no tomo agua